Capítulo 11. La nieve había dejado de caer, pero el frío glacial la mantenía en el suelo. Daniel sabía que aquella era una preciosa época del año, tanto en la ciudad como en el campo. Pero más allá de los límites de la capital londinense, hacia el este, más allá de Aldgate, hacía tiempo que el blanco inmaculado se había convertido en un gris turbio. Miles de pies, calzados y descalzos, animales y humanos, habían agitado el barro helado del suelo, incluso las ruedas lo hacían volar. Caminó por un lodazal de aguanieve y dio gracias a Dios por sus resistentes botas, aunque no pudo evitar sentir una dolorosa compasión por los que veía en aquellas calles, sin ropas de abrigo e indiferentes al frío. El gris era el color de su mundo. Cielos del color del plomo, edificios negros y sombríos. Ni siquiera su propia luz, en aquel lugar de mala muerte, escapaba a él. La penumbra reinaba incluso durante el apogeo del día. Los sonidos que le llegaban alimentaban sus oscuros pensamientos. Gritos de gente desesperada, que veían sus ropas bien confeccionadas y suplicaban por una moneda. En aquellas expediciones, siempre llevaba un puñado de chelines. Si era grande, podría acabar manchando la nieve derretida con su sangre. Si era pequeño, lloraba por no poder ayudar más a los necesitados. Incluso podría encontrar a otro pobre desgraciado en el camino de vuelta, como ocurrió cuando encontró a Summer. El personal de la fundación se burlaba de que recogiera niños abandonados. Él lo sabía. Había muchos a los que no les importaban aquellos jóvenes. También lo sabía. Pero la fundación necesitaba voluntarios, y no podía expulsarlos, aunque carecieran de su compasión y empatía. Limehouse era un laberinto de callejones y callejuelas. La luz nunca penetraba del todo en sus recovecos. Daniel se dirigió con la facilidad de un vecino a un lugar concreto que daba al ruidoso tramo del Támesis, conocido como Limehouse Ridge. Allí, el hedor de las aguas residuales y la basura espesaban el aire procedente de las numerosas fábricas y curtidurías de aquella parte de Londres. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo. Fuertes escalofríos le recorrían el cuerpo mientras la camisa se le pegaba a la espalda empapada de sudor. Le dolían los huesos constantemente. Se estaba muriendo. Al menos, así era como se sentía, como imaginaba que se sentiría. Aquella sensación fue la que lo empujó a aquel lavadero supurante, como había hecho muchas veces antes. Más tarde, la culpa sería aún más poderosa que la sensación de enfermedad. Le carcomería el alma. En ese momento, el dolor se había apoderado de él, y solo una cosa podía aliviarlo. Daniel sabía que su camino había sido observado por algo más que la gente de Limehouse. Unos ojos decididos habrían seguido su progreso, y para cuando llegara al río, ya le estarían esperando. Se asomó a un muelle en ruinas, donde el agua negra y espesa bañaba unos pilotes de madera podrida. A la izquierda había un barco anclado y atado a varios de aquellos palos. Se alzaba por encima del muelle, con sus maderos negros como la brea. Una precaria pasarela se elevaba en un ángulo pronunciado desde el muelle hasta la cubierta. Daniel sintió una punzada de dolor en el pecho que se apoderó de sus pulmones, vaciándolos de aire y doblándolo. Tosió, y cuando se enderezó, tenía delante a un hombre que golpeó su rostro con un puñetazo con la fuerza de una roca al caer. Quedó aplastado, con la cara rebotando contra la piedra helada del muelle. Una patada en el estómago lo levantó y le hizo rodar sobre la espalda. Mirando hacia arriba con ojos borrosos, vio una bota levantada para pisotearle. ¡Alto!, rugió una voz grave de hombre desde arriba. Daniel se había hecho un ovillo para protegerse sobre las mugrientas tablas del muelle. Se quedó mirando hacia el armatoste negro anclado, y vio a un hombre que descendía por la pasarela. Llevaba un abrigo largo y negro de cuero encerado y un sombrero alto. Un espeso bigote le ocultaba la boca, pero Daniel sabía que unos ojos oscuros y entrecerrados lo miraban desde el fondo. Ojos que brillaban bajo el ala del sombrero. Se movía con una gracia ágil que disimulaba una estructura poderosa. Ese hombre tiene monedas para nosotros, y más por venir. Pero no pagará ni un penique si está muerto. Daniel miró a su atacante y reconoció al hombre del que había rescatado a Summer. Pero, Tom, empezó. Luego lanzó una mirada a Daniel y miró a los hombres que se habían reunido a su alrededor, de modo que cerró la boca. Él permanecía donde estaba, resollando, mientras comprendía lo que había hecho callar a su atacante. Admitir que un clérigo flaco, de menos de la mitad de su tamaño, lo había tomado por sorpresa y le había dado una paliza, habría sido una admisión perjudicial. Hans se acercó, y Daniel vislumbró una hoja larga y delgada que caía de una manga, a su mano izquierda. Entonces, se puso a la altura del atacante de Daniel, giró y le clavó el cuchillo. Este clavó los ojos en su jefe, mientras se doblaba, y luego se deslizaba hacia atrás por la hoja hasta caer al suelo. Tom se inclinó hacia él y le habló de forma amistosa.
Verá, no he llegado hasta donde estoy dejando que mis hombres vayan por ahí asesinando a mis clientes. Así que siento que le haya pasado esto, viejos amigos y todo eso, pero así son las cosas. Por un momento, observó al moribundo con gesto desapasionado. Luego carraspeó, escupió y se volvió para mirar a Daniel. Había asesinato y rabia controlada en aquellos ojos oscuros, a pesar de su tranquila apariencia exterior. ¿Necesita más?, le preguntó. Daniel asintió, poniéndose a cuatro patas. Hans se acercó y le tendió una mano. Era ancha y sucia, con las uñas negras y la mugre profundamente arraigada en los pliegues de la piel. La fuerza que le impulsó a ponerse en pie al agarrarse fue irresistible, y le dejó frente a frente con él. ¿Alguna razón por la que uno de mis lugartenientes sintiera la necesidad de intentar matarle, reverendo? ¿Me confundió con otra persona, tal vez? Negó con la cabeza mientras procuraba mostrar más confianza de la que sentía. Se alegró de que el hombre no hubiera querido quedar mal ante el resto de la banda. Sospechaba que si aquel tipo se enteraba de dónde estaba Summer, exigiría que se la entregaran. Una nueva punzada de náuseas provocadas por el dolor sacudió su cuerpo, y el estremecimiento que lo recorrió fue difícil de disimular. Apretó la mandíbula, pero no pudo hacer nada contra el sudor que sentía brotarle de la frente. Tal vez, decidió Hans. «Traigan la medicina del reverendo». Un hombre que llevaba una bolsa de cuero se acercó cojeando por detrás. Hans extendió una mano sin apartar la vista de Daniel. La agarró por las asas y la levantó delante de su cara. «Gracias». Daniel la sujetó con fuerza, pero no consiguió arrebatársela. «Me han dicho que una joven que nos debe dinero se ha dado a la fuga. Tony la estaba buscando. Tiene una marca de nacimiento negra en el hombro y se hace llamar Summer. Sé que le gusta mezclarse con los desgraciados de este barrio. ¿La ha visto?» Daniel frunció el ceño, pensativo, y luego negó con la cabeza. «Nadie con ese nombre ha entrado en la fundación. Preguntaré a mi personal si alguna de las mujeres que han visto lleva una marca de nacimiento». «¿Negra, dice?» Por un momento pensó que había exagerado. Aquellos ojos oscuros parecían clavarse en él. Entonces, por fin, soltó la bolsa, y las botellas de cristal de su interior tintinearon cuando Daniel se la colgó del hombro. «Bueno, si la ve, avíseme. Ya conoce mi nombre, Capitán Hans de Limehouse Ridge. Orca Tom, como también se me conoce. Mi gente siempre estará por aquí cerca, si los necesita». El oro brilló en la sonrisa que se reveló brevemente. El miedo hizo que Daniel salivara, pero no solo temía que lo sorprendieran mintiéndole a aquel hombre peligroso. Le aterraba que Hans pudiera retener su medicina, si se pasaba de listo. Imaginó a la dulce e inocente Summer, cayendo en manos de aquel tipo, y luego se vio, a sí mismo, sin suministro como castigo por esconderla. El segundo temor casi le hizo confesar dónde estaba la muchacha, allí mismo. Apretó los dientes. «¿Puedo irme ya?», balbuceó. Hans se dio la vuelta sin decir palabra, y él se apresuró a volver por donde había llegado. La multitud de hombres y mujeres que se había reunido se separó en silencio para dejarle pasar. Mientras caminaba, maldijo su debilidad, y rezó a Dios pidiendo perdón por sus pecados. El salón de baile resplandecía. El oro y la plata brillaban en los muebles y en los marcos de los espejos de cuerpo entero que colgaban de las paredes. La luz de las lámparas de araña brillaba en la ropa de Summer. El suelo de la enorme sala era de mármol blanco y negro. Una orquesta tocaba en un escenario elevado en un extremo, y el resto de la estancia estaba ocupado por las elegantes parejas que bailaban. Summer observaba desde el otro lado a los distinguidos señores y damas que se deslizaban al compás de la música. Sus ojos brillaban de asombro y deleite. Tanta belleza, tanta pureza. Más allá del salón de baile, el gran palacio era un lugar cálido y seguro, con amplios jardines que impedían el paso de la oscuridad y la suciedad de las calles de Londres. Podía recordar vagamente el miedo que sentía al estar a merced de aquellas calles, despojada de sus padres y de su marido, abandonada a su suerte. Un hombre se dirigía hacia ella a grandes zancadas a través de la habitación. Comparado con los pavos reales de la pista de baile, vestía con sencillez. Un abrigo negro sobre un chaleco azul oscuro. Un sencillo alfiler de latón sujetaba su corbata. A pesar de la humildad de su vestimenta, la nobleza de su porte atraía las miradas. Sus rasgos, finos y delicados, transmitían un aura de refinamiento. También había fuerza en su rostro, con la nariz ligeramente curvada y la boca decidida. Hizo una profunda reverencia ante ella, que sonrió y le devolvió la formalidad con una reverencia. «¿Esposo? ¿Vas a sacarme a bailar por fin?», preguntó en tono juguetón.
Mi querida esposa, la obra del Señor ha tenido mi atención durante demasiado tiempo esta noche. Ahora solo quiero estar contigo, respondió Daniel. El tiempo de un vicario no le pertenece. Me alegro de estar en tus brazos, mi amor, aunque solo sea un minuto. Summer aceptó la mano que le tendía. La arrastró al baile y ella se echó a reír, mientras la música y las luces los envolvían. Los brazos de su esposo la rodeaban con fuerza, haciéndola sentir segura. Los demás bailarines sonrieron ante su felicidad, aceptando a la chica de la calle que se había ganado su lugar entre ellos. Sus ojos se llenaron de su marido. El famoso reverendo, el hombre que se había dedicado a sí mismo y a la iglesia que gobernaba a ayudar a los demás. Su valiente y apuesto marido, que una vez la había salvado de las voraces calles de Londres. Algo tiró de su brazo, y miró por encima del hombro para encontrar el motivo. Entonces abrió los ojos mucho y golpeó con el puño a la persona que le había empujado. La mujer era morena y delgada. Tenía marcas de viruela en la piel y los ojos muy redondos. ¡Maldita sea!, exclamó Sadie, mientras caía de espaldas junto a su cama, golpeándose contra el suelo. «Solo intentaba despertarte». Ella parpadeó sorprendida. El sueño no quería abandonarla. Ya no estaba en un gran salón de baile, sino en las modestas dependencias de la fundación, con muros lisos de yeso blanco y el suelo desnudo, pero bien fregado. Una cama estrecha y percheros en las paredes para las pocas prendas que poseía. Sadie era otra joven que vivía allí, y que la había acogido bajo su protección. «Oh, lo siento mucho. Estaba soñando. No te he pegado, ¿verdad?», se interesó Summer, saliendo de la cama y ayudando a su amiga a levantarse del suelo. «No, no me has pegado. Aunque casi me rompes la nariz. Por 1 centímetro no lo has hecho», se quejó. «¿Con qué soñabas?». Al decirlo, sonrió, y se vieron sus dientes torcidos. Ella se echó a reír. «Era un sueño maravilloso. Yo era una dama, organizaba un baile, y estaba casada con...». Se detuvo antes de revelar el hombre con el que había soñado que estaba casada, y se sintió avergonzada. «El príncipe regente, sin duda», sugirió la joven, mesándose las faldas. Ella también volvió a reír. «No ha sido tanto el sueño como la forma de salir de él. Bueno, y ya sabes, que te despierte alguien cuando estás en la calle, y sales del sueño balanceándote, ¿no?». Sadie se encogió de hombros. «No puedo decir que no haya repartido mi buena ración de golpes a traperos que intentaban robarme mientras dormía», admitió. «De todas formas, la matrona me pidió que te despertara. Es hora de levantarse, mi niña. Te perdiste el servicio de la mañana». Summer se horrorizó. «Oh, no. ¿Estaba enfadado el reverendo Adams?». El reverendo Adams no estaba allí. Salió a hacer algún recado. Fue la matrona Bentley quien dirigía el servicio. «Oh, bien», suspiró con alivio. Sadie arqueó una ceja. «¿Prefieres estar en la lista negra de la matrona que en la del reverendo?», preguntó incrédula. «Puede que esté al mando de este lugar, pero comparado con esa vieja hacha de batalla, es un gatito». Se sonrojó. La matrona daba más miedo que Daniel Adams, pues carecía de su encanto y su sonrisa dispuesta. Nunca la había visto sonreír, de buena gana o no, pero prefería enfrentarse a una reprimenda de Gladys Bentley que decepcionar a Daniel. Su amiga la miraba con la cabeza ladeada, y se daba golpecitos con un dedo en los labios. «Si no te conociera mejor, mi niña, diría que eres un poco dulce con ese hombre». «¿Qué? Eso es una tontería». Para disimular su sonrojo, se inclinó sobre el cuenco de cerámica con agua fría que había sobre la desvencijada mesilla de noche, y se lo salpicó en la cara. Sadie se echó a reír. «Sí que lo eres. Eres muy dulce con él». «Vaya, pero algunas chicas los eligen así. Personalmente, prefiero un hombre con un poco de carne. El reverendo es demasiado delgado para mi gusto, aunque cada una a lo suyo, digo yo». Ella admitió su derrota. No podía ocultar sus sentimientos a su amiga. Se secó la cara con un paño de lino grueso y se volvió hacia ella. «Por favor, no le digas nada a nadie, Sadie. Él me ha estado enseñando a leer, por eso me quedé dormida. Estuve practicando hasta muy tarde, y no quiero que interrumpa mis lecciones. Por favor». «No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo», sonrió para tranquilizarla. «De todas formas, deberías seguir mi consejo. Enamorarte de un hombre tan superior a ti es una buena forma de volverte loca. Las personas como él solo ven en nosotros a gente pobre a la que hay que dar limosna. Es una raza diferente a la nuestra. Búscate un hombre honrado y trabajador». De forma impulsiva,
Summer la abrazó, y la joven pareció sorprendida, ya que no era muy dada a tales muestras de afecto. Pero ella no pudo evitarlo. En aquel momento, quería a su amiga, y necesitaba demostrárselo. Sadie era 10 o más años mayor que ella, y se había apiadado de la asustada muchacha que el reverendo Adams había llevado a la casa, cuidándola y mostrándole amabilidad. No todas las mujeres residentes en la fundación eran tan amables, ni tampoco todo el personal. Nadie era cruel, pero muchos eran fríos y eficientes, y se comportaban como si las personas llevadas a la fundación fueran niños caprichosos, a los que había que enseñar disciplina. Algunos cuestionaban abiertamente la política del reverendo de acoger a los necesitados. Pero Sadie era una buena persona. Gracias. La miró con cariño. Una vez tuve un buen hombre a mi lado. Mi Harold era marinero, y trabajaba en un cortador de té. Se perdió cerca del cabo en una tormenta, me dijeron. 5 años después de su pérdida, ya podía hablar de su marido sin lágrimas. Sí, mi Roger era soldado. Lo cogieron los franceses, en algún lugar de España con un nombre extranjero, suspiró la mujer. Malditos hombres. Te roban el corazón, y luego van y se dejan matar. Abrazó a Summer y la condujo hacia la puerta. Vamos, dormilona. Te he preparado el desayuno. Desde abajo se oyó un ruido metálico. Ella corrió hacia la pequeña ventana de su habitación y miró hacia el patio. Daniel había entrado por la parte delantera del edificio, y estaba empujando la puerta a través de la nieve. Llevaba una bolsa de cuero colgada del hombro, y caminaba con una peculiar joroba. Cuando cruzó el patio, observó el moratón en un lado de la cara. Entonces un escalofrío recorrió su cuerpo, y cayó de rodillas sobre la nieve. —¡Está herido! —gritó. Sadie abrió la boca para preguntar quién, pero Summer ya la había adelantado, y corría por el pasillo hacia las escaleras, decidida a ayudar a su valiente reverendo.